Vamos a saludar con el arquitecto Fernando Cordero, expresidente de la Asamblea Constituyente. Póngalo en pantalla dividida a nuestro invitado. ¿Cómo está, arquitecto? Buenos días, gracias por acompañarnos a través de Ecuador en directo. Bienvenido, arquitecto. Gracias a ustedes, buenos días a todos quienes nos escuchan y nos ven, a las órdenes. Bien, arquitecto, todavía no podemos dejar a un lado esta propuesta que hizo el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, y ex candidato a la presidencia del Ecuador, sobre la República Federal del Ecuador, que tiene aspiraciones desde hace mucho tiempo el abogado Jaime Nebot. Le pregunto a usted si es posible adoptar el federalismo en nuestro país. Desde el primer día de esta propuesta de Jaime Nebot, yo he tenido la misma posición. Esto es de que me parece importante esta provocación del exalcalde Nebot para que los ecuatorianos nos hagamos cargo de reflexionar sobre lo que nos agobia hoy, que es el centralismo absolutamente ineficiente, absolutamente incapaz de solucionar los grandes y graves problemas que soportamos los ecuatorianos. Pues bienvenido el debate, ojalá profundo, serio, no electorero, sobre el centralismo y las posibilidades de cambiar esta forma de gobierno que tiene más de 190 años en el Ecuador y que no da pie con bola, como decimos popularmente. Porque no es aparentemente viable este momento el federalismo que muy superficialmente lo ha puesto en debate el abogado Nebot, ¿no? Nos ha dicho cómo se haría ese Ecuador federal, cuáles serían los estados confederados. Pero él ha hablado de las provincias. Entonces tomamos la palabra del exalcalde Nebot y veamos qué pasa con las provincias. Somos 24 provincias. Y si vemos solamente los ingresos del año pasado generados por los ciudadanos de las provincias, un panorama de absoluta heterogeneidad. Fíjese lo que pasó el año 2021. La provincia de Pichincha pagó 6.931 millones de dólares en impuestos, que significan la mitad de lo que cobró todo el Ecuador. El Ecuador cobró 13.000 millones y los quiteños pagaron un poquito más del 49.6%, casi la mitad. Guayas, la segunda provincia en pago de impuestos, pagó 4.540, 32%. Azuay, que es la quinta en población, pagó 730 millones. Manabí, que es la tercera en población, pagó 281, apenas el 2% de lo pagado nacionalmente, y el Oro pagó 241. Los Ríos, que es la cuarta provincia en población, está en el puesto bastante retrasado, me parece que el puesto 11, y pagó apenas el 0,6%, pagó apenas 89 millones de dólares. Entonces estamos frente a un Ecuador absolutamente heterogéneo. Vamos a la última provincia, el Napo. Perdón que le interrumpa. Y Los Ríos, que es una provincia muy productiva para el país, ¿no? Así es, pero claro, como es una provincia productiva, eminentemente rural, a lo mejor pues como los impuestos en el Ecuador no se pagan sobre la renta, sino se paga IVA, más de la mitad de los impuestos. O se pagan en otras provincias. Es IVA, entonces aquí tiene usted arquitecto, o se pagan en otras provincias esos impuestos. Eso es lo peor, eso es lo que le iba a decir. Justamente fíjese que el Napo y Orellana, que son de donde viene nuestra riqueza petrolera, Napo paga 12 millones, el 0,1, la décima parte de 1%. Y Orellana paga el 0,2. Entonces, ¿por qué? Porque las petroleras no están registradas en Orellana ni en Napo, están registradas en Quito. Entonces, nos estamos también engañando con estas cifras del SRI porque está distorsionado completamente. Pero más allá de las distorsiones se podrían corregir simplemente haciendo que los registros únicos de contribuyentes
que son el elemento como para clasificar las rentas, se acojan a la localización geográfica, es decir, en dónde debería tributarse el IVA, en dónde se genera el consumo, en dónde se hace justamente el valor agregado, o en dónde se hace la producción, tratándose de la producción. Entonces, en ese sentido, pues eso se puede corregir. Pero más allá de esta distorsión, que no es la única, el Ecuador tiene unas distorsiones que nos vienen de los 190 años del centralismo. Veamos otra. El Ecuador, cuando se funda, era, de hecho, de facto, fue un país federal. Así lo dice la primera Constitución. Se juntan el departamento de Ecuador, que le cambiaron en el momento de crear la República del Ecuador, le cambiaron por Quito, el departamento de Guayaquil, que le cambiaron por Guayas, y mantuvieron el departamento de El Azuay. Los tres departamentos eran parte de la Gran Colombia. Entonces, estos tres departamentos se confederaron y crearon la República del Ecuador. No decimos en ninguna parte que somos un país federal, que somos un Estado federal, pero habían tres departamentos, habían 8 provincias y habían 36 cantones. Y el Ecuador tenía 10 veces más territorio de lo que tenemos ahora. Porque teníamos, según lo que ocurrió 2 años después, en el mismo año de creación del Ecuador, Juan José Flores anexó el departamento del Cauca, que hoy es parte de Colombia, pues fue parte, durante un periodo fue parte del Ecuador. Nuestro mapa cambió. Y usted ve cuánto perdimos ahí, y luego perdimos la provincia de Jaén de Maynas, que era parte, o sea, la zona esta que hoy está en el Perú, fue parte del cercenamiento que fue, nosotros limitábamos justamente la provincia de Cuenca, porque Cuenca era parte del departamento de la Azuay, la provincia de Cuenca limitaba con el Brasil. Entonces, ese Ecuador, que podía ser federal, por lo menos en el texto de la Constitución del año 1830, es un Ecuador absolutamente diferente del actual, en donde por la politiquería, por el oportunismo, por la demagogia, se han creado 221 cantones, la mayor parte violando la ley y la Constitución. La ley decía, en su momento, las diferentes leyes, que había que tener 50.000 habitantes para crear un cantón. Los cantones creados entre el año 79 y el 98 fueron 97 cantones. 97 cantones. Ninguno cumple la regla de los 50.000 habitantes. Hasta hoy, que han pasado ya cerca de 30 y más años, hay cantones que siguen teniendo menos de 5.000 habitantes. No 50.000, menos de 5.000. Hay parroquias rurales enormemente más grandes que muchos cantones del Ecuador. Entonces, ese Ecuador es inviable, no hay cómo confederarse entre desiguales. El federalismo exige ciertas similitudes para que justamente no hayan desequilibrios. Sería un Ecuador federal absolutamente, totalmente lleno de desequilibrios, desequilibrado. Fíjese, Guayas, Pichincha, Azuay, sí podrían vivir solos, podrían, con su economía, con sus propios recursos que pagamos los ciudadanos, podríamos. Y el resto, las 19 provincias, de los 18 millones que se acaban de decir que según el INEGI ya somos los ecuatorianos, ¿cuántos viven en Guayas, Pichincha y Azuay? Llegaremos al 40%, y el 60%, ¿de qué va a vivir? No nos importa. Cada quien en el federalismo se arregla como puede. Bueno, pero eso yo no creo que sea el pensamiento de la mayoría de ecuatorianos. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de la compensación para el resto? Sí, no es tan fácil. Y si es que no vayamos ahora a los ingresos, vamos a lo que el Estado está entregando. Los números siempre ayudan. El Ecuador, en los 20 años, para no hablar de ningún presidente, de ningún periodo transitorio, tomemos los 20 años de la dolarización. Desde el año 2000 estamos en dolarización, y desde ese año podemos sumar
acumuladamente cuántos dólares ha recibido cada cantón de los 221 cantones que tenemos. Y vea lo que ocurre. Más o menos el Estado, a través del presupuesto, ha entregado acumuladamente en esos años, acumulados, 33 mil millones de dólares a los municipios, a los cantones. De esos 33 mil millones, Quito recibió 5.182 millones. Y el municipio de San Fernando, que justamente está en mi provincia, en la Azuay, es el que menos recibió 21 millones. Un milloncito por año. En 21 años, del 2020 al 2000 o del 2000 al 2020, hay 21 años, recibió 1 millón por año. San Fernando. Quito recibió 5.182 millones, Guayas recibió 4.034, el Azuay, Cuenca recibió, Guayaquil, hace un rato dije Guayas, Guayaquil 4.034, Cuenca 942. Recuerden los datos que les dije hace un momento. La provincia del Azuay, en donde Cuenca representa el 90% de lo que paga el Azuay, en cada año, el año pasado pagó 730 y nosotros en 21 años hemos recibido 942 millones. ¿Nos podemos quejar? Sí, realmente nos están quitando lo que es nuestro, diríamos los cuencanos. Pero sigamos analizando el Ecuador global. No nos contentemos con ver el árbol, veamos el bosque. Vea lo que pasa con la Isabela, por ejemplo. El cantón La Isabela en la provincia de Galápagos, que está en el puesto 177 en esta lista que empieza en Quito y termina en San Fernando. Está en el puesto 177. Ese puesto cambia al número 1, La Isabela, si uno divide lo que recibe por año para el número de habitantes que viven en La Isabela pasa a ser el cantón en donde cada ciudadano de La Isabela es el que más recibe. Recibe 20.450 dólares. Dije 177, está en el puesto 178 de la lista. Veamos qué le pasa a Guayaquil. Guayaquil, que es el segundo que más recibe, pues el municipio de Guayaquil pasa al puesto 211. Del puesto número 2 pasa al puesto 211, porque cada guayaquileño recibe 1.716 dólares, mientras cada habitante de La Isabela recibe 20.000. Entonces, no está tan mal la distribución, está bastante equitativa, está interesante de que le están dando más al que menos tiene. Pero así no puede armar un país. ¿Por qué se producen estas distorsiones y estas contradicciones? Porque está mal armado, porque no necesitamos ser tanto cantón. ¿Usted cree que será fácil por decreto eliminar los cantones? Posible. La Constitución del 2008 ya lo quiso hacer y tuvimos que contentarnos con sugerir que se puedan fusionar cantones para llamar mancomunidades, sin perder la esencia de cada una de las poblaciones que quiere seguir siendo cantón. Entonces, no es viable, no es por contradecirle al abogado Nebot. A ver, discutamos el centralismo, no funciona más. Hay que cambiar el centralismo. ¿Qué podemos hacer? Entre otras cosas, la Constitución dejó abierto un camino que no hemos explorado, que no se ha hecho nada prácticamente en los 14 años de vigencia de la Constitución. ¿Cuál es ese camino? La creación de regiones autónomas. La Constitución nos dice que 2 o más provincias que tengan 5% de la población nacional y 20.000 kilómetros cuadrados pueden crear una región autónoma. Ok, no se arquitecto. hizo el mapa en la Constituyente, no se hizo el mapa, termino. No hicimos el mapa, dejamos más bien para que democráticamente cada provincia se ponga de acuerdo con sus vecinas y pueda formar regiones. Tendrían que ser vecinas, es decir, porque no se producirían discontinuos regionales. Tienen que estar vecinas, una con otra, pero se pueden juntar. ¿Qué pasa si no tienes en 8 años? La Constitución dice que en 8 años se acaba el plazo. Luego la ley cambió y dijo, no contemos desde el 2008, contemos desde el 2010. En el año 2018 se acabó. Acuérdense que en el 2015 se cambió la Constitución y eliminaron la frase. En la Asamblea hicieron un cambio constitucional, eliminaron la frase de los 8 años.
Pero después de unos años la Corte Constitucional eliminó, y este rato está vigente la norma constitucional de los 8 años. La Asamblea muy ansiosamente cambió el cotado y puso, en vez de 8 años, puso 20 años. Eso ya no funciona, es inconstitucional hoy día. Pero la Asamblea estos temas ni conversa. Los ecuatorianos ni conversamos. Cuando se hacen propuestas hay que hacer la visión integral del país. Así es, arquitecto. En ese sentido, cuando usted nos habla de una visión integral del país, se supone que debe existir un amplio diálogo entre los sectores de la sociedad civil, todos los actores ecuatorianos, ¿no? Usted ha mencionado que existe una agonía del Estado centralista, ¿no? Pero para poder llegar a hablar sobre el federalismo, que en un principio eran regiones autónomas, tendríamos que sentar las bases de un amplio diálogo. Y ese diálogo precisamente sí está surgiendo en una medida en este asunto, pero porque lo propone un actor político que ya de un partido que lleva años gobernando una ciudad, aproximadamente unos 30 años. Entonces, no deja de levantar ciertas suspicacias entre los guayaquileños y ecuatorianos que observan que el Partido Social Cristiano de pronto quiera consolidar esta área de influencia como es la provincia del Guayas y la ciudad de Guayaquil, y hay como un olor, se dice, a separatismo. ¿Qué opinión le merece a usted aquello? Lo escuchamos, arquitecto. Claro, justamente para no provocar distorsiones, el separatismo, pues nadie quiere hacerse cargo, todo el mundo es unitarista y seguimos pensando en esta unidad, llámese Estado federal o llámese país unitario como somos ahora. Es decir, seguimos pensando o en el Estado federal del Ecuador o seguimos pensando en la República Unitaria del Ecuador, pero estamos pensando en un todo. Entonces nadie quiere hablar de secesión, que además está prohibida en la Constitución, pero más allá de las prohibiciones, si es que habría la voluntad de los ecuatorianos de fraccionarnos, pues sería otro despropósito, sería otro absurdo que nos descompongamos en vez de arreglar, iríamos para atrás. Pues algunos estarían a lo mejor mucho mejor y otros estarían mucho peor, si hay como hablar de esa manera. Entonces, no es viable. Ahora, ¿por qué el centralismo sigue siendo el rey? ¿Por qué el centralismo sigue gobernando? Ahí, más bien, todo lo contrario de lo que dicen algunos analistas, póngale comillas, dicen, no, es que el centralista, cuando hablan, por ejemplo, del expresidente Rafael Correa, hablan del centralista. Sí, pero justamente cuando hay un presidente que se distingue por hacer mucha obra pública, muchas intervenciones, es primero porque hay ineficiencia en algunas partes. Si nadie puede hacer un parque, pues el gobierno lo está haciendo, sin que sea su competencia. En la propia ciudad de Guayaquil, el Parque de los Amanes, el más grande que tiene Guayaquil, no fue hecho por el municipio de Guayaquil, fue hecho por el gobierno. Entonces sí, habrá dicho el alcalde de ese entonces, muchas gracias señor gobierno, porque eso me tocaba a mí, pero gracias por darnos haciendo. Entonces, cuando los presidentes son eficientes, nadie se preocupa del centralismo, nadie se preocupa del federalismo. Cuando hay ineficiencia en los gobiernos, se hace mucho más evidente las incompetencias, las dificultades, las inutilidades, en definitiva, la ineficacia para cambiar este país. Y estamos viendo hoy día lo que está pasando. Sí, ineficiencia para el registro civil es una calamidad. Yo me acuerdo, yo era alcalde de Cuenca, cuando el municipio de Guayaquil descentralizó la competencia, la facultad del registro civil, y el único registro civil que funcionaba bien era el de Guayaquil. Asume la presidencia del presidente Correa y cualquier oficina del registro civil en el Ecuador era una maravilla. Uno se demoraba 15 minutos en sacar la cédula. Hoy hay que sacar turnos con 4 o 5 meses de anticipación. Y hay dificultades para sacar un pasaporte, hay dificultades para cedularse, para recedularse. Tienen que hacer a cada rato disposiciones transitorias diciendo, se extiende el plazo de la cédula. Esas ineficiencias son imputables a quién. Se olvidaron de comprar papel, se olvidaron de importar materiales, se olvidaron de actualizar la tecnología. No sé, todas las incompetencias sumadas hoy han hecho del registro civil
apenas estoy hablando de un ejemplo, una entidad absolutamente incapaz. Se va usted a la salud, no hay remedios, no hay médicos, no hay tecnólogos, no hay enfermeras, no hay quirófanos, no hay, en definitiva, recursos para atender la salud, especialmente de los más pobres. Entonces, sí, el Ecuador no puede seguir así. ¿Podemos mejorar eso? Sí, claro que podemos mejorar. Mejorar es la apuesta, todos queremos mejorar. Yo no me preocupo de que hayas tenido iniciativa, el señor Nebot, en lanzar este debate. Deberíamos todos, Así es, todos, arquitecto. Ahí todos quiero discutir. aterrizar en un punto, porque usted dice no me opongo a que haya lanzado esta iniciativa, y por supuesto que las iniciativas son acogidas y luego forman parte de un debate. Y hace un momento usted decía que estaba bien, mientras que este tema no sea algo electorero. Pero precisamente estas declaraciones se dan en un contexto de elecciones seccionales. Usted, como una persona de amplia trayectoria en la política, ¿cree que en los próximos años, en estas elecciones seccionales y de pronto en las presidenciales, se configure un escenario para que los actores que están aspirando a las distintas dignidades quieran posicionar este debate, aún con todas las falencias que podría tener y que ya se las han analizado durante esta semana y semanas anteriores sobre el tema del federalismo? Lo escuchamos, arquitecto. Ya, yo como ecuatoriano quisiera que eso ocurra, que seamos capaces de elegir 221 alcaldes absolutamente conocedores de lo que dice nuestra Constitución y absolutamente comprometidos con esa descentralización que es mandatoria de acuerdo al artículo 1 de nuestra Constitución. Vamos a elegir 23 prefectos que deberían estar absolutamente comprometidos con la descentralización. Más de 800 presidentes de juntas parroquiales que deberían comprometerse con la descentralización. Ese sería otro país, porque hoy, que han pasado ya 14 años de vigencia de la Constitución, el centralismo se ha empoderado, se ha hecho mucho más evidente por culpa de todos los alcaldes. No se salva uno solo. No hay un solo alcalde en el Ecuador que, quejándose del centralismo, todo el mundo se queja. A veces en los discursos, en una entrevista radial, en la televisión, en una entrevista en un medio impreso. Pero nadie ha hecho en 14 años una sola reclamación, ni administrativa, al Consejo de Competencias, señalando, diciendo, este ministerio se me está inmiscuyendo en una competencia que es nuestra, que es mía, hablando desde el punto de vista cantonal, no personal. Esa competencia del Cantón Guayaquil, del Cantón Cuenca, del Cantón Quito, está todos los días violentada por el centralismo, por esta mala concepción, mal entendimiento de la facultad de rectoría. Los ministros son rectores en el ámbito de sus competencias y los alcaldes son rectores en el ámbito de sus competencias, de las suyas. Entonces, ese Ecuador ojalá sea deseable. Lo otro, vea, como experimento electoral puede hasta funcionarle, porque van a tener un actor, a más de las candidatas en Guayaquil del Partido Social Cristiano, van a tener una persona que sin ser candidato va a estar de protagonista de las próximas elecciones. En ese sentido puede ser interesante desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista político electoral. Pero no, ese no es el debate que al Ecuador le interesa. Al Ecuador no le debe interesar quién democráticamente gana las elecciones en cada cantón. El Ecuador, para cambiar este modelo ineficaz del centralismo, tiene que profundizar en cómo gobernarnos mejor, cómo ser más eficientes, cómo hacer que los niños no tengan desnutrición crónica. Cómo dicen los expertos y los especialistas, ¿por qué viene la desnutrición crónica? No solamente porque estamos alimentando mal a los niños, no le estamos nutriendo. Los médicos, los científicos nos dicen que además la desnutrición tiene íntima relación con la mala calidad del agua. Cuando se toma agua sucia, agua insegura, eso afecta la nutrición infantil. Tenemos 3 de cada 10 niños ecuatorianos tienen desnutrición crónica, es decir, le estamos quitando el futuro al Ecuador, porque esos niños no están hoy día en las capacidades biológicas e intelectuales como para ser los ciudadanos del mañana que el Ecuador necesita. Le estamos privando de su futuro a esos niños y a todo el Ecuador. ¿Cómo se puede arreglar eso? Pensando que el señor gobierno nos va a dar agua a todo el Ecuador. No, ese es el centralismo ineficaz
que criticaba a Benigno Malo, que era un federalista. Sí, todo el mundo que ha querido cambiar el Ecuador, y entre esos los federalistas, están llenos de buenas intenciones, pero también dicen que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Hay que ser concretos, y lo menos concreto es la propuesta del abogado Nebot. No es concreta, puede ser interesante, creo que es provocadora de un debate, y ojalá nos hagamos cargo de esta provocación y podamos debatir en el buen sentido. La propia Asamblea debería debatir y empezar a hacer cambios. No todos los cambios van a venir de la noche a la mañana. Empecemos cambiando. Discutamos del IVA, discutamos en dónde se crean las rentas, en dónde y por qué se quedan las rentas y qué se hace con la plata. Decimos en la Constitución que las prefecturas deben manejar el riego. ¿Ve usted si alguna prefectura ha hecho un proyecto importante de riego? No. ¿Quién ha hecho? El señor gobierno. ¿Con la plata de quién? Con la plata nuestra. Con nuestra plata, con la plata que viene de los recursos naturales, del petróleo, etc. ¿Por qué tiene que hacerse desde el centralismo todo? Cuando Benigno Malo, como legislador azuayo, planteaba el federalismo en los años 1850, él decía que la vía para unir a Guayaquil, si le encargan al municipio de Cuenca, se hará en pocos años. Y de no, si es que le toca al centralismo, pasarán siglos. Efectivamente, hasta ahora no estamos bien conectados con el Guayas, porque está en manos del centralismo. Si Guayaquil y Cuenca, más todas las otras cantones por los que pasaría una eventual nueva vía a Guayaquil, nos pondríamos de acuerdo, pues 300 millones sacamos haciendo vaca entre todos, siempre que los recursos sean proporcionados de nuestras propias fuentes, unos y de fuentes compartidas como el petróleo, los impuestos generales, de otra parte. Es decir, ¿quién hace la planificación? El centralismo. Con una visión de todo, no, a veces con una visión centralista. Cuando los guayaquileños quieren criticar el centralismo, dicen, en Quito se ha quedado todo. Los cuencanos tenemos otra opinión. Creemos que Guayaquil es una especie de bicefalismo que tiene el Ecuador, que se ha absorbido la mayor parte de recursos. ¿Y qué dirán otras provincias? Porque Cuenca, en medio del esquema del Ecuador mal armado, es una ciudad que con su propio esfuerzo tiene niveles muy similares a los de Quito y Guayaquil. Más por esfuerzo nuestro que por decisión del señor gobierno. Aquí los cuencanos pagamos absolutamente de todo. Y eso es interesante. Esa cultura tributaria que hemos generado aquí es propia de un gobierno central compatible con un gobierno descentralizado, porque no tiene sentido pedirle al gobierno plata para que me dé haciendo la conexión de agua potable de mi casa. Eso debemos pagar los propios ciudadanos. Así se hace en un país federal o en un país descentralizado, autonómico. No tiene sentido, en cambio, decirle al cuencano o al guayaquileño, oiga, paguen por el nuevo aeropuerto que van a hacer. No, pues eso es un tema nacional, porque le sirve a todo el Ecuador. Saldrá la plata del petróleo, de los impuestos, etc. Entonces, país federal o país unitario, tiene que haber siempre un Estado nacional, el Estado federal o el país unitario gobernado por un gobierno presidencialista, porque también eso podríamos discutir, ¿no? Pero así suelto como lanzaron la idea del federalismo, sí, será para armar un país a lo mejor lleno de burocracia, lleno de gastos corrientes, en donde no nos va a avanzar la plata ni para pagar tanto empleado público que necesitará el país federal. O sea, hay que debatir muy seriamente el cambio que requiere este centralismo que nos agobia. Arquitecto, quiero agradecerle por haber aceptado dialogar con Ecuador en Directo. Muy amables ustedes y gracias por la invitación. Gracias al arquitecto Fernando Cordero, aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo.